El sistema nervioso nos convierte en lo que somos. La personalidad, los puntos de vista, la inteligencia, la coordinación, así como otras muchas características que hacen a cada persona única, se deben a las complejas interacciones que realizamos con este sistema. El sistema nervioso puede concebirse como una escala de diferentes niveles de complejidad estructural. Pensar que gracias al sistema nervioso nosotros podemos pensar, podemos aprender, podemos interactuar con un texto, tratar de comprender, tener capacidad de abstracción, poder abstraernos en las ideas, podemos caminar, podemos movernos gracias a que él interviene en la contracción muscular. También nos permite a nosotros poder jugar, nos permite a nosotros reír, alimentarnos, interactuar con el otro, comunicarnos. Nos permite sentir diferentes emociones. Para pensar el desarrollo del sistema nervioso debemos irnos a la parte embriológica. Recordemos que a partir de la unión de las dos gametas, masculina y femenina, el espermatozoide y el óvulo, se genera una célula a la cual nosotros llamamos cigoto, que es una célula pluripotencial, o sea, tiene la potencialidad posterior de transformarse en cualquier estirpe celular. A partir de esta formación celular comienzan procesos de división celular dicotómicas. De una célula aparecen dos, de 2, 4, 8, 16, 32, 64 y así sucesivamente, generando diferentes acúmulos celulares. El acúmulo primario nosotros lo llamamos mórula. Y a partir de esa mórula comenzamos a ver que las células comienzan a interactuar entre sí, y no solamente comienzan a interactuar entre sí, sino que comienzan a interactuar con el medio externo. Eso hace que comiencen de a poco a diferenciarse celularmente. De esa mórula pasamos a una blástula, y de la blástula pasamos a lo que nosotros llamamos gástrula. De esta gástrula comenzamos a ver que esta diferenciación celular se hace mucho más marcada en este punto. A partir de esta diferenciación básica celular, nosotros generamos lo que nosotros llamamos el embrión trilaminar. El embrión trilaminar es justamente un embrión muy primitivo, en el cual está formado por tres tipos o tres estirpes celulares bien diferenciadas. Células que se llaman del ectodermo o forman el ectodermo, células que forman el endodermo y células que forman el mesodermo. A partir de estas diferentes capas, nosotros vamos a generar las diferentes partes de nuestro cuerpo. El sistema nervioso parte del ectodermo, para ser más preciso, de una parte central de ese ectodermo que nosotros llamamos ectodermo neural. Nuestro formato como embrión trilaminar es discoide, o sea, tiene forma de disco, pero a partir de procesos celulares comienzan a plegarse y va a generarse dentro de este ectodermo la formación tubular, una formación que nosotros llamamos tubo neural. En este proceso de formación del tubo neural que nosotros llamamos neurulación, vemos cómo el ectodermo comienza a plegarse, comienza a invaginarse, y en esta invaginación genera un tubo. Ese es el famoso tubo neural. En este punto del tubo neural vemos que el tubo no es macizo, sino que tiene cavidad, es un tubo cavitado. Y acá en este punto de formación del tubo neural vamos a ver que las células, que van a ser las neuronas, ya comienzan a agruparse por funciones. Aquellas neuronas que van a tener funcionalidad motora se van a ubicar en la parte
anterior o ventral del tubo neural, mientras que aquellas que van a ser sensitivas se van a ubicar en la parte más posterior o dorsal de ese tubo. A partir de que se genera justamente este tubo neural, en los primeros días va a suceder algo bastante especial, que es en la parte más cefálica del tubo la generación de 3 vesículas, o sea, se comienza a dilatar y agrandar este tubo neural en la parte más cefálica, generando 3 vesículas, que son las 3 vesículas básicas. Estas son el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. El resto del tubo neural que no tuvo justamente esta vesiculación, este proceso de vesiculación, queda exactamente igual, manteniendo la estructura y manteniendo esto que yo les contaba anteriormente, ¿no? Donde las neuronas motoras quedan en la parte anterior y las sensitivas quedan en la parte posterior. En este cuadro vemos justamente lo que sucedió con esas vesiculaciones. Y además, en la última parte, vemos que destacamos las cavidades, ¿sí? Recordemos que el tubo neural era cavitado. Vemos cómo esas cavidades se desarrollan dentro del sistema nervioso. Dijimos, 3 vesículas básicas, prosencéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo. Del prosencéfalo vamos a generar 2 vesículas, telencéfalo y diencéfalo. Del telencéfalo, lo que vamos a generar básicamente es la parte externa, ¿sí? O más superficial del cerebro, lo que nosotros conocemos como hemisferios cerebrales. Todo lo que tiene que ver con la corteza, que es lo más complejo que nosotros tenemos en el sistema nervioso. Núcleos propios, ¿no? Del cerebro, como los ganglios de la base, la amígdala, el hipocampo, el bulbo olfatorio, son partes que son derivados de ese telencéfalo. Y las cavidades ventriculares que nosotros tenemos acá son los ventrículos laterales. El diencéfalo, que queda incluido, ¿sí? Como incrustado dentro de lo que es el telencéfalo, nos va a dar todo lo que termina en tálamo. El núcleo tálamo, el epitálamo, hipotálamo, subtálamo. También genera las cúpulas ópticas, o sea, el sistema nervioso, el diencéfalo, proyecta para formar parte de la retina, de nuestros ojos y el nervio óptico. Acá la cavidad que está en relación con este grupo nuclear es el tercer ventrículo. El mesencéfalo dijimos que quedaba exactamente igual, va a formar la primera porción del tronco encefálico y la relación con la cavidad va a ser a través del acueducto mesencefálico o de Silvio. Mientras que el romboencéfalo nos va a dar el metencéfalo y el mielencéfalo. El metencéfalo nos da la protuberancia a través de una estructura que se llama labios rómbicos, ¿sí? Se va a dirigir hacia atrás y va a formar el cerebelo. Y el mielencéfalo va a formar la última porción del tronco encefálico, que es el bulbo raquídeo. Todas estas estructuras están en relación con las cavidades que nosotros llamamos cuarto ventrículo. La porción más caudal del tubo neural, ¿sí? Que no tuvo ninguna vesiculación, que no modificó su estructura básica y primordial, va a formar la médula espinal. Por eso la médula espinal es lo más simple estructuralmente que tiene el sistema nervioso. Y la cavidad que tiene propia la médula espinal nosotros llamamos epéndimo. El telencéfalo es la parte más extensa del encéfalo humano, constituyendo aproximadamente el 85% de su peso total. Y la porción en la que están representadas todas sus funciones cerebrales. El gran salto evolutivo que tiene el cerebro humano con respecto a los animales inferiores es que ese telencéfalo crece muchísimo y lo que crece más
es la capa más externa, que es la corteza cerebral. Esta corteza cerebral, que en el ser humano tiene 6 capas en la mayor parte de su superficie, en los animales inferiores no tiene tanta cantidad de neuronas. Crece tanto este telencéfalo que comienza a interactuar con otras estructuras cerebrales dándole función. Acá en la fotografía, fíjense que se comparan distintos cerebros de mamíferos y donde se ve justamente que el cerebro humano está muy plegado. Y eso tiene que ver con esta cantidad de corteza que se forma. Acá vemos justamente la evolución de los cerebros de diferentes animales, ¿no? Viendo que más allá del tamaño que pueda tener un cerebro, porque obviamente el cerebro de un elefante no es el mismo tamaño que tiene un cerebro humano, lo importante para diferenciar y aún poner y exaltar la propiedad que tiene el cerebro humano es que tiene mucha corteza. Crece tanto la corteza cerebral que comienza a invaginarse, o sea, va metiéndose adentro para que ocupar menos espacio dentro de una cavidad que va a ser la cavidad craneal. En esta cuestión del plegamiento genera en nuestro cerebro lo que nosotros llamamos las circunvoluciones. Obviamente que dentro de la evolución, dentro de lo que es el desarrollo del cerebro fetal, nosotros vemos que en las primeras semanas, ahí vienen la fotografía de un cerebro de 22 semanas hasta llegar al término, vemos cómo el cerebro de esas semanas es casi liso, un lisencéfalo, muy parecido a un cerebro de un animal inferior. Pero a medida que van pasando las semanas comienza a plegarse, ¿no? Este plegamiento genera esto que yo les contaba, ¿no? La formación de las diferentes circunvoluciones. Pero no solamente se pliega la corteza cerebral, ¿no? Sino que con eso no alcanza, sino que además de plegarse y desarrollar todas esas capas de diferentes neuronas, lo importante acá es cómo se conectan. Acá se ve por arriba los preparados en las diferentes semanas, pero abajo se ve en diferentes colores la tractografía, ¿no? Se ven cómo las fibras, o sea, las neuronas comienzan a interconectarse entre sí. A medida que va avanzando el desarrollo, más compleja es la conexión neuronal. Acá vemos un cerebro ya desarrollado. Por lo menos vemos que están formadas todas las circunvoluciones. Las circunvoluciones están separadas por esas quebradas que nosotros llamamos surcos, y los surcos son más profundos, las llamamos cisuras. Y vamos a ver que en el cerebro, cuando veamos configuración externa del cerebro, hay diferentes cisuras. La cisura lateral, o de Silvio, la cisura central, o de Rolando, la cisura interhemisférica, la que divide el cerebro en 2 hemisferios, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Cuando pensamos cuál es la unidad funcional del sistema nervioso, obviamente que nosotros pensamos en las neuronas. Las neuronas son unas células súper especializadas que derivan, como vimos antes, desde el ectodermo neural. Tienen la capacidad de excitación, o sea que tienen capacidad para poder cambiar la polaridad, su electricidad. Eso lo hacen todas las células, la puede hacer las neuronas o las células musculares. Y que tiene gran capacidad para procesar información. Procesa información y puede transmitir esa información, además de recibirla. Nosotros clasificamos a las neuronas según su tamaño y su forma porque son muy variadas de estas dos. Así que veremos cómo está constituida una neurona básica y común. Las neuronas tienen 3 partes básicas. La parte más grande y central, que nosotros llamamos soma, tiene prolongaciones que salen del soma, que son las dendritas y los axones. Dentro de lo que es la neurona y las dendritas nosotros llamamos prolongaciones centrales. Son cortas, son las que nos permiten interactuar con las neuronas más cercanas. El soma neuronal
es la parte más grande y es donde encontramos la maquinaria celular que nos permite a nosotros poder generar moléculas, sustancias que nosotros llamamos neurotransmisores. Existe un espacio, una estructura intermedia entre medio del soma o cuerpo y el axón, a lo que nosotros llamamos cono axónico. Y es un lugar bastante importante, muy importante, dentro de lo que es la transmisión entre las neuronas. Después, la prolongación periférica es el axón. Y este axón está normalmente mielinizado, está en relación con unas células que le dan una protección, entre comillas, a ese axón. El axón termina en una arborización, ¿sí? en un despliegue de axones que nosotros llamamos teledendron, son esas prolongaciones del axón en la parte final. Teledendron quiere decir, tele es a distancia, dendron, dendrita, ¿sí? Serían las dendritas a distancia, en el cual sus extremos forman lo que nosotros llamamos el botón sináptico. Las neuronas las vamos a poder clasificar según el formato del soma. Si son esféricas, si son piriformes, fusiformes, piramidales, estrelladas, que son las típicas neuronas que siempre se dibujan. También podemos clasificarlas según el tamaño, en magnocelulares si son grandes, parvocelulares si son pequeñas. También se pueden clasificar las neuronas según el axón, según su prolongación periférica. Hay neuronas que no tienen axón, que son muy cortitos, apolares, bipolares, monopolares, pseudo-unipolares. Vamos a encontrar muchas diferencias también para poder clasificarla a partir de estas. Pero las neuronas no son las únicas células que constituyen el sistema nervioso. Al ser células hiperespecializadas, pierden algunas capacidades celulares. Por ejemplo, no tienen capacidad para reproducirse. Por lo tanto, existe un séquito de células que apoyan el funcionamiento de las neuronas. A estas células se las conocen como células de la glía. Las células de la glía se clasifican en macroglía y microglía. Dentro de la macroglía encontramos las células que son los astrocitos, los oligodendrocitos, la glía ependimaria, y la glía radial. Y dentro de la microglía encontramos a los microgliocitos. Los astrocitos son células que nos permiten nutrir e interactuar con la sangre para llevar los nutrientes a las neuronas que no pueden tocar directamente las células sanguíneas y formar parte de lo que nosotros llamamos barrera hematoencefálica, que trataremos más adelante. Los oligodendrocitos son células que tienen capacidad para formar mielina, y esa mielina vamos a ver que van a recubrir de una forma muy especial a la mayor parte de los axones de nuestras neuronas. La glía ependimaria y radial son estructurales. La ependimaria forma parte de los epitelios de estas cavidades que les contaba que tiene el sistema nervioso. Y la microglía está formado por el microgliocito. El microgliocito es una célula fagocítica. Los microgliocitos son células macrofágicas, son macrófagos tisulares del sistema nervioso. Bueno, estas células fueron descritas por Pío del Río Ortega. Otras células que nosotros encontramos, pero ya en el sistema nervioso periférico, son las células de Schwann. Las células de Schwann son exactamente iguales a las oligodendrocitos funcionalmente. Los oligodendrocitos lo que hacen es mielinizar las células que se encuentran en el sistema nervioso central, mientras que las células de Schwann las encontramos en los nervios periféricos. Theodor Schwann descubrió esto, hizo descripción de esta estructura mielínica. Los oligodendrocitos o las células de Schwann, en este caso donde vemos el gráfico de las células de Schwann, lo que hacen es ser células que producen mielina.
La mielina no la exportan, no es que la sacan fuera de su citoplasma, sino que la mantienen dentro de sí mismas. Lo que sucede es que estas células, cuando ven un axón, se apoyan sobre él y comienzan a enroscarse, comienzan a girar concéntricamente, dando una vuelta, 2, 5, hasta 50, 60 vueltas para un mismo axón. Esto lo que produce es que esa porción del axón quede completamente aislada del medio externo. Esto es fundamental para lo que es la transmisión del impulso nervioso. En esta fotografía podemos observar lo que es un axón. En la fotografía central, toda esa parte blanca con esos puntitos son el axón, y el citoplasma donde se ven esos puntos son los microtúbulos. En realidad se llaman neurofilamentos. Alrededor se ve cuántas vueltas dio un oligodendrocito alrededor de ese axón. Fíjense todas las capas concéntricas que generó justamente este oligodendrocito célula de Schwann. Esto hace, como les decía antes, que se aísle completamente la membrana del axón en esta porción. Y esto permite que la neurona genere velocidad para la conducción, fundamental. Pero con esto no alcanza. Vamos a ver que tiene que existir otra estructura especial dentro del axón. La otra estructura se llama nodos de Ranvier. Antoine Ranvier lo que encontró justamente es que no todo el axón estaba completamente mielinizado, sino que había sectores, constricciones, donde la falta de mielina era muy evidente. Gracias a esto es lo que nosotros generamos velocidad y aumentamos la velocidad de conducción de las neuronas. Acá en esta microfotografía podemos observar justamente en negro la mielina alrededor de un corte transversal del axón, y vemos donde en la parte central no existe esa mielina. Esto nos permite a nosotros, como yo les decía recién, aumentar la velocidad de conducción de una neurona enormemente. ¿Qué es lo que sucede en estos nodos de Ranvier? Bueno, acá en los nodos de Ranvier vamos a encontrar que vamos a tener gran cantidad de canales iónicos, ¿sí? El cambio de polaridad, o sea, el cambio de electricidad que sucede en la neurona cuando uno la estimula, hace que estos canales que están en contacto directo con el exterior se abran, ¿sí?, rápidamente, y eso hace que el flujo de iones, en particular el sodio, ingrese rápidamente a este axón, y esto hace que aumente la velocidad drásticamente. Entonces, en cada uno de los nodos de Ranvier lo que hacemos es aumentar la velocidad de conducción. La velocidad de conducción aumenta increíblemente con este proceso. Por eso las neuronas mielínicas son mucho más rápidas que las amielínicas. Esto hace gran diferencia. Piensen que un axón puede llegar a medir varios centímetros. Ejemplo, el axón de una neurona de la médula espinal que tiene que darle inervación al dedo gordo, en mí puede llegar a medir casi 1 metro. Entonces la velocidad de conducción tiene que ser muy rápida para que yo pueda controlar los movimientos del dedo gordo del pie. Otro concepto muy importante es qué es la sinapsis. Muchas veces uno piensa y utiliza la palabra sinapsis como si fuera un verbo. Yo hago sinapsis, tú haces sinapsis, él hace sinapsis. Y en realidad la sinapsis es un sustantivo. La palabra deriva del griego, que significa enlace. Y la sinapsis, en definitiva, es un espacio. El espacio que existe entre la membrana plasmática de una neurona, a la cual nosotros llamamos membrana presináptica, y la otra membrana de otra neurona que nosotros llamamos membrana postsinápticas. Neuronas presinápticas y postsinápticas. El espacio que existe entre estas dos y el lugar donde se va a producir la comunicación interneuronal, eso es la sinapsis.
¿Cómo se clasifican las sinapsis? Bueno, dos tipos de clasificación, morfológicas y funcionales. La morfológica tiene que ver qué parte de la neurona interactúa con el axón de la otra. Y la otra tiene que ver con qué mecanismos nosotros vamos a utilizar, que pueden ser químicos o eléctricos. Acá vemos en la figura cómo una neurona, en el ejemplo A, lleva su axón a interactuar con las dendritas. Esa sinapsis se llama axodendrítica. En la fotografía B, en el dibujo B, vemos cómo el axón interactúa con el soma neuronal, axosomática. O en la C, donde vemos que un axón se conecta con otro axón, axoaxónica. ¿Esto qué quiere decir? Que, a diferencia de lo que nosotros pensábamos, ¿sí?, que un axón solamente se comunica con una dendrita, no, cualquier parte de la neurona es pasible de recibir una información, o sea, interactuar con otra neurona. Toda la neurona tiene esa capacidad para poder recibir información. Eso es un dato muy, muy importante. Dentro de los mecanismos de transmisión, nosotros tenemos eléctricos, químicos y la que combina los dos, que se llaman mixtos. Las sinapsis eléctricas se dan a través de una estructura que une las dos membranas plasmáticas de dos neuronas. Estas estructuras celulares se las conocen como uniones gap o uniones nexus y se dan a través de canales producidos por proteínas que se llaman conexinas, que forman estructuras más grandes que son los conexones. Son puentes, son canales que unen estas dos neuronas. Cuando una neurona se despolariza y cambia su electricidad, y al estar conectadas por estos canales, los iones pasan de una neurona a la otra, provocando la despolarización de la siguiente neurona. Esa es la forma de transmisión de impulso nervioso. En cambio, en la sinapsis química, el mediador termina siendo una sustancia. Esa sustancia nosotros llamamos neurotransmisor. Las neuronas producen neurotransmisores, los cuales se van a acumular en el botón sináptico. Una vez que se estimula esa neurona y cambia su polaridad, su electricidad, esos neurotransmisores se liberan al espacio sináptico. Del otro lado, en la membrana postsináptica, vamos a encontrar receptores. Estos receptores son afines a estas sustancias químicas. Las sustancias químicas son los neurotransmisores, se acoplan a estos receptores, que son en definitiva canales, o sea, permiten que se abran estos canales a los iones pertinentes, cambiando la polaridad de la neurona que sigue. Uno siempre piensa que el neurotransmisor ingresa a la otra neurona. No pasa eso. Fíjense en el dibujo, en el gráfico, donde las pelotitas verdes forman, son los neurotransmisores, siempre se quedan del lado externo. Lo que ingresan son las pelotitas rojas, que serían los iones que están en el medio extracelular. Esa es la forma de sinapsis mediada por sustancias químicas. En las sinapsis mixtas tenemos justamente las dos opciones. Podemos ver acá en la fotografía, en la parte superior se ve como las dos membranas plasmáticas de las neuronas están separadas y se ve un acúmulo de puntos negros que serían las vesículas de neurotransmisores. Y en la parte central se ven cómo esas dos membranas plasmáticas están hiperunidas, superunidas a través de conexones, las uniones gap. Por lo tanto, en esta interacción entre estas dos neuronas encontramos los dos tipos de sinapsis, la química, la eléctrica. Por lo tanto, es una sinapsis mixta. El sistema nervioso lo podemos dividir en dos grandes sustancias, en lo que es sustancia blanca y la sustancia gris. El concepto de esta sustancia se basa en la formación y en las partes constitutivas de una neurona. ¿Qué es la sustancia blanca? Bueno, la sustancia blanca es la representación de todos los axones mielínicos. Son las extensiones de las neuronas que nos permiten llevar información o traer información hacia el sistema nervioso central. Su función básica es la conducción de información.
En cambio, en la sustancia gris vamos a encontrar mayoritariamente cuerpos neuronales. Los cuerpos neuronales serían el lugar donde se procesa la información nerviosa. Con la sustancia blanca podemos diferenciar diferentes tipos de fibras que charlaremos más adelante. Fibras comisurales, fibras de proyección, fibras de asociación, son los tipos de fibras que, dependiendo cómo estén uniendo estructuras del sistema nervioso, van a darle su significado. Y dentro de la sustancia gris, cuando hablamos de sustancia gris, la sustancia gris está formando corteza. Cuando hablamos de corteza ya sabemos que es sustancia gris. Núcleos, que son los que se encuentran en el sistema nervioso central. Ganglios, si los encontramos en el sistema nervioso periférico. Láminas, que vamos a ver y vamos a charlar cuando veamos médula espinal en las próximas clases. Esas son partes de la sustancia gris. ¿Cómo se divide el sistema nervioso? Obviamente que la división del sistema nervioso lo hace el ser humano para poder comprender y tener una didáctica de cómo está conformado este sistema. El sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central incluye al cerebro, al tronco encefálico y al cerebro, y esas tres estructuras forman lo que nosotros llamamos el encéfalo. ¿Por qué? Porque están dentro de la cavidad craneal. La otra parte del sistema nervioso es la médula espinal, que está contenida y protegida dentro de la columna vertebral. Todo eso es el sistema nervioso central. Algo particular es que está muy protegida, tiene toda una caja ósea que lo protege, además de membranas que veremos más adelante que son las meninges. El sistema nervioso periférico es la parte del sistema nervioso formado por los nervios y las neuronas que residen por fuera del sistema nervioso central. Es el sistema que nos permite a nosotros poder conectar el sistema nervioso con los diferentes órganos, ¿sí? Y con los miembros de nuestro cuerpo. La diferencia con el sistema nervioso central radica que este sistema nervioso periférico no está protegido por huesos ni estructuras membranosas. Eso es un detalle bastante interesante. El sistema nervioso periférico se lo puede dividir en somático y autonómico. El somático trata justamente del sistema que va a darle, llevar y traer información del tipo sensitivo y motor. Mientras que el autonómico es un sistema que no es netamente o solamente del sistema nervioso periférico, sino que tiene centrales dentro del sistema nervioso central. Pero este sistema nervioso autónomo lo que hace es darle información a los órganos, a las vísceras, ¿sí? Llevando una información autonómica propia, ¿no? Que es una información inconsciente. Y se divide en dos aspectos, en un sistema autonómico simpático y parasimpático. Más adelante trataremos este tema en sistema nervioso autónomo. Dentro de lo que es el sistema nervioso periférico, acá podemos ver en la figura los nervios. Tenemos dos tipos de nervios. Nervios que salen de la médula espinal, que son los nervios raquídeos o espinales, y estos nervios que vemos acá, que son los nervios craneales, pares craneales también se los llamaba antiguamente, que son 12 pares. Los nervios craneales, los nervios que salen del tronco encefálico, son los encargados que van a darle inervación básicamente a todas las estructuras de la cabeza y en menor medida a lo que es el cuello. En cambio, los nervios raquídeos o espinales son aquellos nervios que van a darle inervación desde el cuello hasta lo que es el pie, hasta el dedo gordo del pie. Ese es el territorio justamente de inervación de estos nervios. Más adelante hablaremos justamente de diferencias entre ellos, cómo se generan y cómo están formados estructuralmente.